Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia. Nos da mucho gusto recibir al doctor Abraham Sapien. Es filósofo, investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI, el SNI, quien se une a este grupo de conversaciones, de conversadores que le queremos ofrecer a usted como parte de la audiencia una propuesta de Imer Noticias para analizar la vida, la propia agenda, si usted quiere, sus cercanías, sus lejanías desde otro punto de vista. Doctor Abraham Sapien, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Espero que estés muy bien y que también todos quienes nos estén pudiendo escuchar, sintonizar y compartir unos minutos estén muy bien. Que queremos conversar con usted a propósito de un tema que forma parte de todas, todos y todes, y que ha recibido múltiples interpretaciones, ha sido odiado, es motivo de gozo para algunos, es motivo de profunda tristeza, de miedos, el dolor. Vivir con dolor es algo terrible para miles, millones de personas, pero el dolor se aborda también desde la filosofía, doctor, particularmente en esa tesis de la infalibilidad. Nos duele, por lo tanto no nos equivocamos porque nos duele. Pero ¿qué pasa cuando nos duele algo que no tenemos, doctor? Sí, muchísimas gracias por la introducción y me agrada mucho cómo lo reconstruyes, Alberto. Pues el dolor es algo que es fascinante desde adultas maneras. Yo creo, de sus primeros aspectos fascinantes es que es tan común y al mismo tiempo tan misterioso. Un primer elemento que a mí me parece que es fascinante de ir comenzando a marcar para poder desmenuzar la experiencia es que el dolor tiene algo muy especial y es que es profundamente privado y al mismo tiempo es extremadamente común. Entonces, el dolor nos plantea también sobre algo que es nuestro y una manera en la que a mí me gusta a veces de poner qué es el dolor es que donde duele o aquello que duele es esa parte del mundo que nosotros mismos somos. Es decir, el dolor nos da información sobre las cosas que son y una de esas cosas que son es que a veces nuestro cuerpo se daña o al menos intenta darnos cuenta de que algo malo está ocurriendo en nuestro propio cuerpo. Entonces, el dolor nos sitúa respecto de las experiencias en algo muy particular y es que solo podemos sentir el propio, ¿no? Incluso la misma pregunta de un dolor que no es nuestro, es difícil saber qué significa eso porque el dolor es algo que se experimenta en primera persona y el dolor es algo que se experimenta somatizado, ¿no? El dolor es algo que se experimenta en un lugar de nosotros. Entonces, una de las primeras aproximaciones, yo creo, para entender el dolor es que el dolor nos habla de esa parte del mundo que somos y que de alguna manera está doliendo, ¿no? Entonces, y lo que tiene de interesante en ese sentido el dolor es que al ser profundamente privado, pareciera que es también completamente infalible, ¿no? Que no hay la posibilidad de error ante el dolor. Y por eso cuando vamos al médico y le decimos, bueno, nos duele aquí y tal, y que ir al médico o ir con un especialista y diga, como tú crees que te duele, pero realmente no te duele, parece algo muy descabellado, ¿no? Parece algo muy raro pensar que nos podemos equivocar. No obstante, parece que nos podemos equivocar sobre todo otro tipo de cosas, ¿no? Podemos equivocarnos sobre creer que dejamos las llaves en un lugar y no era cierto, en que teníamos un dinero que realmente no seguía allí, en que alguien nos viene siguiendo, pero no es así. Podemos equivocarnos en detectar las mentiras de alguien o la veracidad con la que alguien nos dice algo, pero pareciera que no nos podemos equivocar sobre el dolor, ¿no? Como que tenemos una completa y absoluta autoridad sobre aquello que sentimos en nuestro propio cuerpo. Y como bien mencionas, no obstante, hay algo que ocurre con el caso del dolor en el miembro fantasma, ¿no? Y es que desde hace mucho tiempo se sabe, o sea, tenemos textos medievales o incluso anteriores, el mismo Descartes ya lo había notado, que en los casos de amputación o de pérdida de una parte corporal, suele ocurrir que a las personas les duele un pedazo del cuerpo que ya no tienen. Es decir, nos puede doler la mano que ya no existe. Y eso nos pone ante una situación de asombro, que es que parece, por un lado, que no podemos equivocarnos sobre nuestro propio dolor, porque somos completamente infalibles, porque siempre es nuestro,
pero claramente hay algo que parece estar equivocado al respecto, porque ¿cómo nos va a doler una mano inexistente, ¿no? Parece que tiene que haber algún nivel de error hasta ahí. Entonces, los casos de dolor en el miembro fantasma nos llevan a replantearnos la infalibilidad respecto del dolor. Parece que hay algo que es infalible, pero también parece que sí puede haber cierta posibilidad de error respecto de nuestras propias sensaciones, porque nos duele algo que no existe. Entonces, ahí hay algo que parece extraordinario, ¿no? Hay algo fascinante y raro sobre el hecho de que nos esté doliendo un pedazo del cuerpo que ya no existe, al cual ya no estamos conectados. Y es que este tema me parece que es importante, doctor Abraham Sapien, porque si el dolor forma parte del ser humano, sin dolor no estaríamos aquí, pues si nos duele nos ponen alerta y sobrevivimos. Y si nos equivocamos en esto que es tan primitivo, doctor, ¿hasta dónde puede llegar entonces riesgos mayores, más profundos, doctor? Sí, pues la verdad es que algo fascinante del dolor es que claramente entendemos que tiene algo de adaptativo. O sea, dolemos porque nos conviene doler como una manera de salir del peligro, de cuidar nuestro cuerpo, de balancearnos, pero una vez que entendemos más cómo funcionan los mecanismos del dolor, vemos que hay muchísima diversidad alrededor de esto, ¿no? Esto que parece claramente una vía de acceso directa al daño no siempre funciona tan bien. Un ejemplo de estos es algunas personas que nacen con insensibilidad congénita al dolor, es decir, aquello que hace que pueda doler, que tiene que ver de lo que mejor entendemos con procesamientos eléctricos adentro del cuerpo, no ocurren, ¿no? O sea, hay algo sobre el daño que no llega a volverse electricidad, que no llega hasta la médula espinal, que no llega hasta el cerebro, y hay personas que al mismo tiempo que sí tienen sensaciones táctiles, por ejemplo, no perciben dolor, y algo que pasa con estas personas que a veces parece que se debe a ciertas modificaciones genéticas, es que no tienen señal de alarma, ¿no? Y algo que también es sorprendente es que todo el tiempo estamos modulando nuestro cuerpo y nuestras sensaciones por dolores que podrían parecer hasta cierto punto inconscientes. Todo el tiempo estamos, por ejemplo, reacomodando nuestra posición. Cuando estamos dormimos, nos estamos moviendo porque algo estamos percibiendo. Y las personas que, por ejemplo, tienen esta condición tienen muchos problemas óseos, porque parece que no están reconfigurando su postura constantemente y definitivamente tienen posibilidades de longevidad menores, ¿no? Porque tienen muchos accidentes, a veces se llegan a morder sin darse cuenta y también llegan a tener exploraciones con su propio cuerpo que parece que no los alertan de la manera más adecuada para la preservación del cuerpo y de la vida. Entonces hay un espectro muy, muy grande, desde gente que tiene insensitividad a ciertos estímulos hasta pues estos casos en los que parece que nuestra mejor idea es que tenemos una especie de modelo corporal que está funcionando a la par de nuestro movimiento y ese modelo corporal trata, o más bien tarda en adaptarse una vez que perdemos una parte. Algo que vamos a hablar hoy inicialmente, pero que va a ser un tema a lo largo de las conversaciones, es a partir de la idea de saber que nosotros podemos tener errores, ¿no? El error es una parte también muy constitutiva de la vida y de lo que nos atraviesa. Y lo que es impresionante es que podemos tener errores incluso sobre lo que sentimos, ¿no? Podemos tener un caso muy claro como este de el dolor en el miembro fantasma, donde nos duele una extremidad perdida, pero una vez que ponemos atención sobre la manera en la que sentimos, pues es que la vida es un Sí, es, aprender a sentir y a regular, ¿sí? Dígame, Alberto. doctor, estoy escuchando con mucho interés la audiencia también, porque aquí el tema es de que, em, cómo se lo planteo, doctor? Porque hay muchas construcciones alrededor del dolor. Se ha planteado también que podemos aprender a controlar el dolor o también se nos puede contagiar el dolor, aunque no lo sintamos de alguna u otra manera. Me refiero a circunstancias extremas, por ejemplo, de algún tema vinculado con el entorno, por ejemplo, en zonas violentas o una sobreexposición a los dolores ajenos que nos hacen predispuestos a nosotros hasta inconscientemente sentir que
pues que tenemos que encajar de alguna u otra manera para que nos duela, aunque no nos duela. Esto también puede ser una especie de dolor fantasma que nos lleva también a plantearnos pues de esta existencia misma como parte de nosotros también, doctor. Sí, sí, sí. Yo creo que conforme vayamos hablando a lo largo de muchas sesiones, vamos a ir también desarrollando un vocabulario para poder referir a todas estas cosas, en parte también a las que menciona. Y estos dolores que a veces le llamamos dolores del alma, yo he tendido, y creo que en general en la literatura se les suele más llamar emociones o sentimientos, ¿no? Ujú. Entonces la idea es que el dolor que tenemos al empatizar con alguien no es la misma clase de dolor que tenemos al pellizcarnos, y algo tiene que ver, en algo se parecen y en algo son diferentes. En aquello que se parecen es que el cuerpo está involucrado, ¿no? Para poder sentir desagrado tengo que tener un cuerpo, y un cuerpo que se constriñe, que se aprieta, digamos un cuerpo que duele, pero los procesos, por ejemplo, de la empatía también tienen que ver con mecanismos de nuestra comprensión, nuestras creencias y nuestra cognición del otro, que tiene también un cierto grado de sofisticación más allá del dolor, ¿no? El dolor nos une al resto de los animales, y sobre todo, y tal vez esa es una primera enseñanza o algo que tener en cuenta, es que el dolor en tanto percepción del daño siempre nos ocurre solo a nosotros y nos ancla con eso que somos, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bajo esta manera de entenderlo, el cuerpo no es tanto algo que tenemos, sino algo que somos, ¿no? El cuerpo nos constituye como esa individuación que cada uno es, y el dolor parece que en alguna medida siempre es completamente personal, ¿no? Porque cada quien solo es un cuerpo. Y al mismo tiempo, una multitud de cuerpos conforman las sociedades y la historia misma de nuestra existencia como seres humanos, doctor. Totalmente, ¿no? Entonces eso es súper interesante porque el dolor de alguna manera nos aísla en la medida en la que nos individualiza en tanto que cuerpos individuales, ¿no? Únicos, y a la vez la interacción, la mediación y el tejido que se va construyendo de todas las personas está completamente mediado por el dolor, ¿no? Está completamente mediado por la experiencia del otro que es pertinente para mí y para nuestros grupos de apoyo y nuestros grupos éticos, y la manera en la que vamos generando comunidad, ¿no? Amistad, familia, relaciones, es saber incorporar las prioridades de todos esos cuerpos que no son el mío, pero la necesidad de tener que vivir a través de mi propio cuerpo para poder ir poco a poco entendiendo qué es ser todos los otros que no soy yo. Un enfoque muy, muy interesante y que se necesita de más espacio y tiempo para seguirlo a analizar con más profundidad. Doctor Abraham Sapien, filósofo, investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, gracias por esta primera conversación, y si le parece, profundicemos más adelante sobre el dolor, algo de lo que se evade hablar o se habla de maneras que no necesariamente corresponden con el enfoque que debería tener. Doctor, sigamos emplazados Sí, en la conversación. Sí, doctor, adelante. sí, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo a todos los que estén escuchando. Y pues sí, es el inicio de la construcción de un vocabulario, y apenas plantamos la semilla, pero dará mucho más de que ir discutiendo. Muchísimas gracias por el tiempo. Que tenga buen día, doctor. Igualmente, hasta luego. Hasta Estamos en luego. contacto. Claro que Que sí. tengan un excelente día. Igualmente, doctor.